Bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un gustazo tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme y bienvenido a la familia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos llenos de drama, chismes jugosos y noticias impactantes del mundo del espectáculo turco. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha circulado como la pólvora y que, finalmente, parece que podría tener algo de verdad. ¿De qué hablo? Pues nada más y nada menos que de los sentimientos de Neslihan Atagul hacia Burak Özçivit. Sí, lo sé, es un bombazo. Prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles de esta historia que ha mantenido a los fans en vilo. Antes de que nos sumerjamos por completo en el drama, quiero pedirles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle un buen like a este vídeo y compartirlo con todos sus amigos fans de las telenovelas turcas. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como todos sabemos, Neslihan y Burak protagonizaron juntos la exitosísima serie Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocimos en muchos países de Latinoamérica. La química entre ellos en pantalla era innegable, palpable, casi podías tocarla. Y claro, esto desató todo tipo de especulaciones. ¿Era solo actuación o había algo más? Durante mucho tiempo, ambos actores negaron cualquier tipo de romance fuera de la pantalla. Insistieron en que su relación era puramente profesional, de respeto y camaradería. Y por supuesto, todos lo creímos, hasta ahora. Hace unas semanas empezaron a surgir rumores, primero tímidos, luego más fuertes, sobre un posible distanciamiento entre Neslihan y su esposo, Kadir Doğulu. Al principio pensamos que eran simples chismes de la prensa rosa, pero poco a poco empezaron a aparecer indicios que sugerían que algo no andaba bien en el paraíso. Sus apariciones públicas se volvieron menos frecuentes, y las fotos en redes sociales, que antes eran un derroche de amor y complicidad, comenzaron a escasear. Incluso algunos notaron que en eventos sociales donde antes se mostraban inseparables, ahora llegaban y se iban por separado, evitando ser fotografiados juntos. Y es aquí donde la figura de Burak Özçivit vuelve a entrar en escena. Según fuentes cercanas a Neslihan, la actriz, en un momento de vulnerabilidad, se sinceró con una amiga cercana y le confesó que durante la grabación de Kara Sevda, sí sintió algo más que amistad por Burak. Al parecer, la intensidad de las escenas románticas, la conexión que lograron construir en pantalla, traspasó la barrera de la actuación. Esta amiga, que prefiere mantenerse en el anonimato para evitar represalias, reveló que Neslihan describió la experiencia como un torbellino de emociones, y que aunque nunca actuó en base a esos sentimientos, la simple existencia de ellos la atormentó durante mucho tiempo. Ojo, aquí es importante aclarar algo, Neslihan siempre enfatizó que nunca cruzó la línea. Respetó su matrimonio con Kadir y nunca tuvo una aventura con Burak. Sin embargo, el hecho de haber albergado esos sentimientos, aunque no los haya concretado, parece haber generado cierta tensión en su relación con Kadir. La sombra de Kara Sevda, al parecer, se extendió mucho más allá del set de grabación. Ahora algunos se preguntarán, ¿por qué sale esto a la luz ahora? Pues bien, al parecer, esta confesión salió a la luz durante una fuerte discusión entre Neslihan y Kadir. En un momento de enojo, Kadir le reprochó a Neslihan el hecho de que nunca superó por completo su crush por Burak. Y como suele suceder en estos casos, la información se filtró a la prensa. Se dice que la discusión fue tan acalorada que los vecinos del edificio donde residen llamaron a la policía debido al ruido. La reacción de Burak Özçivit ante estos rumores ha sido, hasta el momento, de silencio absoluto. Ni él ni su esposa, Fariye Evcen, han hecho ninguna declaración al respecto. Pero como bien sabemos, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Algunos interpretan este silencio como una confirmación tácita de la veracidad de los rumores. Otros, sin embargo, creen que simplemente están intentando proteger su privacidad y evitar alimentar aún más el fuego de la especulación. Hay quienes creen que Burak siempre supo de los sentimientos de Neslihan y que, de alguna manera, esto influyó en su decisión de mantener una distancia prudente con ella fuera del set de grabación. Quizás instintivamente presintió la atracción de Neslihan y para evitar complicaciones, optó por mantener la relación estrictamente profesional. Otros, en cambio, piensan que Burak no tenía ni idea de lo que sentía Neslihan y que esta noticia lo ha tomado por sorpresa. Para él, Neslihan era simplemente una compañera de trabajo talentosa y profesional,
y esta revelación lo ha dejado completamente atónito. Lo que sí es cierto es que esta situación ha puesto a prueba la amistad entre Neslihan y Burak. Después de Karasevda, ambos actores mantuvieron una relación cordial, aunque no tan cercana como durante la grabación de la serie. Se enviaban mensajes de felicitación por sus proyectos, se seguían en redes sociales y se cruzaban ocasionalmente en eventos sociales. Ahora, con estos rumores circulando, es difícil saber si su amistad podrá superar este obstáculo. La confianza, un pilar fundamental en cualquier relación, se ha visto seriamente dañada. Y la pregunta del millón, ¿qué pasará con el matrimonio de Neslihan y Kadir? Pues bien, según algunas fuentes, la pareja está intentando solucionar sus diferencias y superar esta crisis. Han estado asistiendo a terapia de pareja y se han enfocado en reconectar y fortalecer su vínculo. Se les ha visto entrando a un conocido centro de terapia familiar en Estambul, aunque han tratado de evitar ser fotografiados. Sin embargo, hay quienes aseguran que la relación está demasiado dañada como para ser reparada y que el divorcio es inevitable. Los problemas, según estas fuentes, no se limitan a la confesión de Neslihan. Al parecer, existen diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida y en sus expectativas para el futuro. La presión mediática además ha exacerbado la situación. Solo el tiempo dirá cuál será el desenlace de esta historia. La incertidumbre reina en el ambiente y los fans de la pareja se mantienen en vilo, esperando una señal que indique si hay esperanza de reconciliación o si el divorcio es inminente. Mientras tanto, los fans de Karasevda se dividen entre aquellos que siempre sospecharon que había algo más entre Neslihan y Burak y aquellos que se niegan a creer que la química en pantalla no era puramente actuación. Los foros de Internet y las redes sociales se han inundado de comentarios y opiniones divididas. Algunos reviven escenas de la serie, buscando pruebas de la supuesta atracción entre los protagonistas. Otros defienden la integridad de Neslihan y Burak, argumentando que la química en pantalla es simplemente un reflejo de su talento actoral. Pero independientemente de lo que haya sucedido o pueda suceder, lo cierto es que esta historia nos demuestra una vez más que la línea entre la realidad y la ficción puede ser muy delgada, y que incluso los actores más profesionales pueden ser susceptibles a enamorarse de sus compañeros de trabajo. El ambiente de trabajo, la convivencia diaria, la interpretación de personajes apasionados, todo esto puede contribuir a que surjan sentimientos inesperados. Y es que al final del día, los actores son personas de carne y hueso, con emociones y vulnerabilidades como cualquier otro. Y ahora, amigos míos, quiero saber su opinión. ¿Creen que Neslihan realmente sintió algo por Burak? ¿Piensan que su matrimonio con Kadir podrá superar esta crisis? ¿Qué opinan del silencio de Burak y Fariye? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Además, me gustaría saber si creen que la fama y la presión mediática juegan un papel importante en este tipo de situaciones. ¿Creen que las expectativas del público influyen en las decisiones de los famosos? ¿Es justo juzgar sus vidas personales con tanta severidad? En resumen, hemos explorado a fondo los rumores sobre los sentimientos de Neslihan Atagul hacia Burak Ozçivit durante la grabación de Karasevda, las posibles consecuencias en su matrimonio con Kadir Doğulu y la reacción de Burak ante esta situación. Un drama digno de una telenovela turca, ¿no creen? Un triángulo amoroso que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Una historia de amor, pasión, celos y desengaño que podría tener un final inesperado. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chismes y drama. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones sobre todo lo que hemos hablado hoy. Me interesa muchísimo saber qué piensan ustedes. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que le den un buen like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos fans de las telenovelas turcas y por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de más chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Estaremos atentos a cualquier novedad en esta historia y se las traeremos de primera mano. Recuerden, la campanita es su mejor amiga para no perderse ninguna actualización. Hasta la próxima, mis chismosos. Los quiero. Y no olviden, el chisme es el motor de la vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.